A ver, ¿cómo se funda una ciudad? A veces no es solo un acto, sino una verdadera batalla. Hoy vamos a desentrañar la historia de Guayaquil, una de las ciudades más importantes de Ecuador. Su nacimiento no fue cosa de un día, sino un proceso larguísimo, lleno de intentos, fracasos y, al final, un éxito que marcó su destino para siempre. Y esa es la pregunta del millón que va a guiar todo esto. ¿Cómo nace una ciudad así de testaruda? Porque la historia de Guayaquil es más que nada una lección de pura persistencia, la historia de cómo un pequeño asentamiento se negó a desaparecer a pesar de todo y de todos. Bueno, para entender la lucha, primero hay que conocer el escenario, ¿no? Antes de que llegaran los españoles, esta región no era un lienzo en blanco, para nada. Era el hogar de pueblos muy bien organizados y poderosos, y entre ellos destacaban los huancavilcas. Y ojo que los huancavilcas no eran un obstáculo menor. Eran famosos por su valentía, eran navegantes y pescadores expertísimos que dominaban los ríos y el mar. Además, tenían un comercio súper activo y, lo más importante de todo, defendían su tierra con una garra que los conquistadores, bueno, digamos que la subestimaron, y mucho. Y así es como llegamos al choque de dos mundos. Con la llegada de conquistadores como Sebastián de Benalcázar, la gente de Pizarro arranca una serie de intentos por establecer un puerto. Y es aquí donde la terquedad española se da de frente con la increíble resistencia de la gente local. Esta cronología lo deja clarísimo. Esto no pasó de la noche a la mañana. En 1534 hubo un primer intento cerca de Santa Elena y fue destruido. Después, otros intentos en lugares como Chongón y Daule, y corrieron con la misma suerte. La causa de estos fracasos una y otra vez era la misma: la resistencia feroz y muy bien organizada de los pueblos nativos. O sea, el punto clave aquí es que no era solo la resistencia humana. Los españoles también se enfrentaron a un entorno súper hostil, con enfermedades tropicales para las que no tenían defensas y una falta de recursos constante que hacía que cada intento de asentamiento fuera súper frágil. Y entonces, después de años de fracasos, de intentos fallidos, de retroceder, llegamos a una fecha clave: 1538. Este es el año en que la historia, por fin, da un giro. Pasemos ahora a ver cómo, finalmente, se logra. Después de tantos tropiezos, Francisco de Orellana toma las riendas y lidera el esfuerzo que, esta vez sí, va a terminar con el establecimiento permanente de la ciudad: el nacimiento de Santiago de Guayaquil. Y aquí están los datos duros. La fundación definitiva se reconoce oficialmente el 25 de julio de 1538. El lugar elegido, las orillas del río Guayas. ¿Y el fundador que lo consiguió? Francisco de Orellana. Esta vez, y esto es lo importante, el asentamiento echó raíces. Pero la gran pregunta es, ¿por qué esta vez sí funcionó? ¿Qué cambió? Pues la clave, como tantas veces en la historia, fue la ubicación. Asentarse a orillas del río Guayas les dio una posición estratégica increíble. Era un puerto natural, bien protegido, que facilitaba no solo el comercio, sino también la defensa. Y eso lo cambió todo. Una vez que la ciudad por fin se asienta, Guayaquil, bueno, no tardó nada en prosperar. En la época colonial se convirtió en un motor económico brutal. Pero claro, tanta riqueza atrajo nuevos peligros, nuevos enemigos que venían del mar. Y es que la economía de Guayaquil literalmente explotó. Se convirtió en uno de los astilleros más importantes de todo el imperio español en América. El comercio de cacao, de madera, de tabaco, la hizo riquísima. Era una pieza clave en la ruta que conectaba Quito, Lima y la mismísima España. Ahora, algo que me parece fascinante es cómo fueron cambiando las amenazas. La ciudad pasó de luchar contra la resistencia local, que defendía su tierra con todo, a tener que enfrentarse a piratas y corsarios internacionales, gente como Francis Drake, que solo querían saquear la riqueza del puerto. La naturaleza del peligro cambió, pero el espíritu de defensa de la ciudad solo se hizo más fuerte. Y claro, todo ese espíritu de lucha, forjado primero contra la resistencia y después contra piratas, pues no se iba a apagar. Todo lo contrario, se consolidó y jugó un papel pero absolutamente clave en el siguiente gran capítulo de la historia: la independencia de España.
Y llegamos a una fecha que hay que marcar en el calendario porque es monumental, el 9 de octubre de 1820. Ese día, Guayaquil da un paso al frente y proclama su independencia de España, encendiendo la mecha de la libertad para toda la región. Y esto, la verdad, es un legado imborrable. Guayaquil se convirtió en la primera ciudad libre de lo que hoy es Ecuador. Su declaración de independencia no fue un acto aislado, para nada. Fue la chispa que encendió todo el proceso libertario del país. Entonces, si juntamos todo este viaje desde la terquedad de los huancavilcas hasta esa lucha por la independencia, lo que tenemos es el ADN de la ciudad. Una identidad súper fuerte ligada a la libertad, al comercio y a una mentalidad siempre abierta al mundo, algo que solo te da ser un puerto. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Al mirar la historia de Guayaquil desde esos inicios tan tercos hasta ser motor de cambio, uno no puede evitar preguntarse, ¿hasta qué punto el espíritu de una ciudad, su carácter, su resiliencia, se forja en el fuego de su propia fundación? Una pregunta para seguir pensando.